Bueno, buenas noches. Gracias por venir. Vamos esta noche a hablar sobre el significado del bautismo en el creyente. Y el autor dice, ¿no?, acá en el libro, que es algo que muchas veces está no entendido correctamente, así que el autor aquí nos va a dar un poco de luz. Estamos usando el libro de Carl Silva, un pastor de Greater Grace de Mumbai, India, que escribió este material, que es muy bueno. Así que bueno, aceptar al Señor es la decisión más importante que una persona puede hacer. Al momento de salvación, Cristo viene y mora en el nuevo creyente y comienza, ¿no?, el camino espiritual. Durante ese camino, uno de los pasos más importantes let's pray. Señor, gracias por esta noche. Señor, bendice estas palabras y que, Señor, sea de provecho para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los pasos más importantes en el creyente es el bautismo. Algunos ministerios no enseñan el bautismo después de aceptar a Jesús, ¿no?, como obediencia. Y bueno, él dice que a veces no entendemos la importancia del bautismo, ¿no?, porque muchas veces los líderes no comunican la importancia. Pero si ven en Mateo 28, que es el versículo de la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20, lo voy a buscar acá. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que el bautismo es una de las cosas más importantes y que tienen un significado muy importante, y también es una de las experiencias en la vida cristiana más hermosas, ¿no? Vas a estar bendecido grandemente cuando obedeces a Jesús y este mandato, ¿no?, en la Gran Comisión de bautizarnos, ¿no? En el ministerio del Señor Jesucristo, Él tuvo un ministerio de 3 años y medio, ¿no? 3 años y medio fue su ministerio. ¿Cómo comenzó su ministerio? Si se acuerdan. ¿Cómo comenzó? Bautismo, ¿no? Él se bautizó. En la Gran Comisión, Él, obviamente, lo que recién leímos, Él manda también que seamos bautizados, ¿no? Él lo dio como mandato, así que no debemos minimizarlo, ¿no?, porque Jesús lo enseñó fuertemente. Y también vemos que en el libro de los Hechos, los apóstoles también practicaban el bautismo, ¿sí? Y ellos enseñaban el bautismo. No es simplemente una doctrina evangélica, sino que es una doctrina que se encuentra en la Biblia. Veamos el método de bautismo, ¿no? Alguna gente enseña que dicen que la Biblia enseña varios tipos de bautismo, pero no es así. La Biblia no enseña el bautismo por aspersión, así se llama, ¿no? Sprinkling,
¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama ese bautismo? Aspersión creo que se llama, no me acuerdo. ¿Cómo? Sí, cuando te rocían. Pero no, la Biblia enseña solamente un tipo de bautismo, que es por inmersión. Esa palabra es muy importante, ¿no? Bautismo por inmersión. Si vemos en Marcos, capítulo 1, versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Sí? Y luego vino cuando subía del agua, ¿sí? O sea que estaba debajo del agua, cuando subía del agua. Fue un bautismo por inmersión. Y vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero ahí es claro, ¿no? Vemos en el versículo 10 que el bautismo de Jesús fue bautismo por inmersión. No fue rociado, sino que él se sumergió. Los evangelios dicen claramente que Jesús fue bautizado por inmersión. ¿Sí? En la Biblia dice que él vino de Nazaret de Galilea hasta donde Juan el Bautista estaba, cerca del río Jordán. Dice libros más o menos 60 millas, ¿no? 60 millas, o sea, porque Nazaret estaba al norte, ¿no? Y el Jordán estaba como más abajo a la izquierda, si ven el mapa, del otro lado, ¿no? Así que son, sí, más 60 millas, ¿cuánto? Son como 90 kilómetros, más o menos, 90 y pico kilómetros. ¿Y por qué Juan eligió el Jordán para bautizar? La Biblia nos dice en Juan 3:23. Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Sí, la razón que Juan el Bautista estaba bautizando allá era simple, porque había mucha agua en esa zona, ¿sí? En esa zona donde él estaba, cerca del río Jordán, había mucha agua, sí que necesitaba mucha agua para poder bautizar mucha gente. Después hay otro ejemplo también en Hechos capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 36. Hechos capítulo 8, versículo 36. Dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, o sea, nuevamente mostrando el bautismo por inmersión, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Así que ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? De Felipe y el eunuco de Etiopía, ¿no? Bautismo por inmersión. El bautismo por inmersión, o sea, por agua, es solo para los creyentes. Ese también es el punto que hace el libro acá. De que, o sea, tiene que ser una persona que haya confesado, como dice el eunuco acá en el versículo 37. Dijo, él confesó, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? O sea, tuvo esa confesión, entonces Felipe procedió a bautizarlo.
Así que no a cualquiera, ¿no? Sino a alguien que profesa creer en el Hijo de Dios, ¿no? En Jesucristo. Después habla también del ejemplo de la iglesia primitiva, digamos más fuera de lo que es el relato bíblico, ¿no? Tenemos varios ejemplos aquí que da el libro y yo voy a hablar de ellos rapidito. El bautismo por inmersión fue originalmente practicado por todas las ramas de la cristiandad al principio. El bautismo por rocea, no se llama aspersión, no sé cómo se llama. Empezó a usarse como forma de bautizar a los que estaban enfermos o postrados en cama, que no se podían levantar, ¿no? Pero el bautismo por inmersión siempre fue el método preferido de la iglesia primitiva también. El bautismo por aspersión fue adoptado solamente por la iglesia católica, apostólica romana, ¿no? En el siglo XIII. O sea que fue algo que después, más adelante, se cambió el método. Acá hay algunos ejemplos de los padres de la iglesia, ¿no? Los padres de la iglesia son los que siguieron después de los apóstoles, ¿no? Se les llaman los padres de la iglesia. Entre los años, después de la muerte de Juan, digamos, ya empiezan a aparecer los primeros, los que los llaman los padres de la iglesia, hasta el año 300, 400 después de Cristo. Tertuliano escribió en el año 200 después de Cristo que nosotros somos inmergidos en el bautismo. Cirilo, el obispo de Jerusalén, en el año 348 escribió que el cuerpo de la persona es sumergido o dipiado, ¿no? ¿Conoce esa palabra? ¿No? ¿Dipiar? No sé lo que es dipiar. No. Cuando agarran un chip, una papita, y la ponen debajo de la salsa, eso es dipiar. La persona está sumergida, ¿no? Dipiada en el agua. En el segundo siglo, en una epístola de Barnabás, dice el bautismo simboliza nuestro entierro. El descender en las aguas simboliza nuestro morir con Cristo, morir junto con Cristo. Y el ascender del agua simboliza resucitar de nuevo con Él. Y este es un punto que le van a preguntar, ¿no? Así que el bautismo representa el entierro, ¿no? Descendemos al agua, simboliza que morimos con Cristo, y cuando ascendemos simboliza que resucitamos de vuelta con Él. George Whitefield, metodista, Juan Calvino, presbiteriano, otros autores, Martín Lutero, todos estos enseñaron que el bautismo era por inmersión. El autor acá dice que si uno viaja a Europa, todavía hoy hay 67 baptisterios. ¿Cómo se le dice en español? Baptisterios. Que todavía existen hoy. Baptisterios para bautizar por inmersión. Son como piletas, como lugares para sumergir a los nuevos creyentes, ¿no? Dice que hay 67 todavía en Italia y que son del siglo IV al siglo XIII, y que prueban que antes del siglo XIII incluso los católicos, la Iglesia Católica Romana también bautizaba por inmersión. Eso da prueba, ¿no? Todos esos baptisterios que todavía existen. Así que bueno, vamos a hablar ahora del significado de la palabra bautismo. La palabra bautismo en el griego es
o sea, el infinitivo, ¿no? Sería baptize. B-A-P-T-I-Z, es como una Z, Z-I, baptize, baptize. Básicamente es una palabra que ha sido transliterada, como quiere decir que la toman del griego y la convierten en los idiomas, ¿no? Bautismo es una, evangelio es otra en el idioma español. En el idioma inglés es gospel, pero en el idioma español es la misma palabra, evangelio. O sea que nosotros, los traductores, digamos, latinos, ¿no? Han transliterado la palabra. Pero el bautismo es una de esas, que es una transliteración, ¿sí? Y baptize significa literalmente inmergir. La palabra fue usada en el idioma ordinario, el idioma ordinario del griego, ¿no? Esa palabra significa sumergir o inmergir. Por ejemplo, alguien lavando los platos. Acá dice una mujer lavando los platos, pero también los hombres podemos lavar los platos, así que no quiero... una persona lavando los platos, ¿qué va a hacer? Va a bautizar los platos, ¿no? En el agua, está inmergiendo los platos en el agua. Si en aquel tiempo, ¿no? Dice acá el autor, si estaban dos chicos jugando, ¿no? en un laguito o algo, y están jugando y uno no dice, no, te voy a sumergir o te voy a digamos, sino que va a decir, te voy a bautizar. Ese era el significado de la palabra, era una palabra común, no era un término religioso. La palabra bautizar simplemente significa sumergir o inmergir. Así que era una palabra muy ordinaria, que la usaban todo el mundo. Así que es transliterada, como dije, no tiene no está traducida, sino que se toma del griego y directamente la usamos, por lo menos en inglés y en español. No sé, en hungríaco, baptize. No es baptize, no tiene nada que ver. Ellos lo tradujeron. Pero bueno, en español y en inglés es así. ¿Cómo es la palabra en hungríaco? ¿Es larga? Bemerites. Eso es bautizar. Pero bemerites significa lavar los platos también, ¿o no? No se utiliza. ¿Eso es una palabra religiosa? ¿Y cómo es la otra palabra? Merit, meter en el agua. Muy similar. Interesante. Bueno, eso es, en el idioma original tiene los dos significados, ¿no? Tiene el significado común que decía Teo, meter bajo el agua, o obviamente el bautismo como ceremonia o como sacramento religioso, ¿no? Así que bueno, cada vez que leemos la palabra bautismo, ¿no? Que estamos hablando de meter bajo el agua, de inmergir, de sumergir. Bueno, el significado del bautismo. En Romanos capítulo 6, versículo 4. De 4 al 7. ¿Se anima alguien a leerlo? Los 3 versículos, 4, 5, los 4 versículos. 4, 5, 6, 7. De 4 al 7. ¿Alguien se anima? Romanos 4, 6,
Perdón, 4.6, del 4 al 7. 6 acá. El 4 al 7. Ahí está. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gracias, Germán. Entonces, el autor dice que bueno, el bautismo es una ilustración de la muerte y el entierro, la muerte, el entierro y la resurrección, ¿no? Simboliza esas tres cosas: nuestra co-crucifixión, o sea, que estamos muertos, el entierro y la resurrección. Y él dice que uno no puede ilustrar esa ilustración simplemente rociando algunas gotitas de agua en la cabeza de alguien, ¿no? Sino que necesitamos sumergirnos debajo del agua, ¿no? Es como que estamos, el autor dice que como que estamos puestos en una tumba líquida, simbólico, ¿no? De que estamos enterrados con él por medio del bautismo, ¿no? Y eso dice que es simbólico, el autor. No tomemos esa frase en Romanos 6:4, ¿vieron esa frase ahí? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, es simbólico, ¿no? Está hablando de un simbolismo. La muerte, el entierro y la resurrección. La muerte, el entierro y la resurrección. Sí, esos pueden llegar a aparecer más adelante. Así que en Primera de Corintios 15, 3 y 4... habla de lo que es el Evangelio. Una de las definiciones más claras del Evangelio está aquí en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Esa es mi opinión, dicho sea de paso. Yo opino que estos dos versículos son uno de los más claros que explican, ¿no? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí? Esa en mi opinión es la forma más sucinta de explicar el Evangelio, ¿no? La muerte de Jesús. Y eso es lo que el bautismo ilustra específicamente el Evangelio, ahí en Primera de Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que él, cuando Jesús fue bautizado, él estaba también ilustrando. Eso es muy interesante. Él estaba ilustrando también su muerte, su entierro y su resurrección por nosotros. Es buena conclusión que llega el autor acá, ¿no? Porque
Algunos dicen y puede ser también, he leído comentarios de que en ese bautismo de Jesús, ahí fue un bautismo simplemente para identificarse con el pueblo de Dios. Que puede ser una de las, ¿cómo puede ser? Un subpunto, no sé cómo explicarlo, así como que algo que... Pero me parece mejor a mí la conclusión que llega acá el hermano Silva. Dice que cuando Jesús fue bautizado, él estaba ilustrando su muerte, su entierro y su resurrección por nosotros. Que ese era el bautismo, su identificación con la cruz, su identificación con lo que iba a ser por nosotros, ¿sí? Pero bueno, lo otro también tiene algún sentido en lo que es identificarse con el pueblo de Israel y también identificarse con lo que eran las leyes ceremoniales de Israel también. Ahora vamos al segundo punto, vamos a ver ilustraciones de la muerte y del entierro. Ahí mismo leíamos en Romanos 6:4, él ya lo dijo, de que ilustra una tumba líquida, ¿no? El tanque bautismal o el lago o el río. Me gustan que en Estados Unidos muchas veces cuando van los jóvenes o las familias van a los campamentos y hay algún río, ahí hacen bautismos. Acá no sé si es muy común, pero ahí sí no te queda otra que meterte. Te llevan a un laguito ahí y ahí mismo bautizan. Es algo muy hermoso. Así que es la ilustración de la tumba líquida, ¿no? Y simboliza básicamente un servicio, un funeral. Se simboliza básicamente un funeral, el bautismo. Está bautizando, está demostrando, o sea, así lo tendríamos que entender todos. Cuando nos estamos bautizando, nosotros estamos haciendo este compromiso que hicimos cuando recibimos al Señor, pero que lo estamos haciendo público. Estamos diciéndole, yo morí con Cristo y acá está mi ilustración, ¿no? Estoy mostrándole con este hecho de que estoy muerto, estoy enterrado y que resucito con Cristo. Por eso siempre cuando salen del agua, he visto en algunas iglesias salen así victoriosos, ¿no? Salen del agua porque entienden de que salir del agua es la representación de que están resucitados, que es una victoria, ¿no? Una victoria. Han vencido la muerte, o sea, no, es una ilustración, no es que vencieron la muerte cuando salieron del agua, pero sino que ilustra el hecho de lo que pasó espiritualmente, ¿no? De que han vencido la muerte. Y acá el autor sigue diciendo, ¿no? Cuando nos bautizamos es un servicio un velatorio, un velatorio del viejo hombre, del viejo yo, de mi viejo yo. Mi viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, ¿no? Murió, y el bautismo ilustra el entierro, ¿no? del viejo ¿sí? Y el único que está ahí ¿cómo es? Que está lamentando, ¿no? Acá solía haber lamentadoras antes, ¿no? Tiempo atrás, ¿no? ¿Nunca escucharon eso? Había gente que iba... Sí, en los entierros, sí. La Llorona, la Llorona. Exactamente, eso es lo que dice acá, que Satanás es la Llorona. Eso es lo que dice el autor. Dice, la única llorona acá es el diablo, dice. Él odia verte morir, ¿no? Odia ver que nosotros
demos nuestra vida a Cristo y que moramos a nuestro viejo hombre, ¿no? Nosotros éramos buenos amigos de Satanás antes de ser salvos, aunque no lo reconociéramos, ¿no? Pero todos éramos muy buenos amigos, ¿no? O sea que obviamente Él va a llorar y va a lamentar nuestro entierro y nuestra muerte y entierro de nuestra vieja naturaleza. Así que esa es la razón por la cual uno nunca debería bautizarse si no ha sido realmente salvo. Eso es muy interesante. O sea que tenemos que entender bien antes de bautizarnos de que este compromiso es el que estamos haciendo con el Señor, ¿no? De que lo aceptamos y de que aceptamos nuestra muerte, nuestro entierro y nuestra resurrección con Cristo. Cuando nosotros somos salvos y recibimos al Señor, morimos a nuestra vieja manera y le decimos adiós al mundo, ¿no? Le decimos adiós a la naturaleza vieja, le decimos adiós a la forma de vivir pecaminosa y nos volvemos una nueva persona. Y eso es lo que ilustra el bautismo, ¿sí? En Hechos, capítulo 2, versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El autor está muy bueno lo que dice, son puntos de oro, porque realmente está estableciendo la doctrina bien concreta, ¿no? Dice, primero ellos recibieron la palabra, ¿no? Dice ahí en 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea que primero tuvieron que recibir la palabra, tuvieron que entender la palabra, o sea, la recibieron y la entendieron, ¿no? Que Jesucristo murió por ellos, que Jesucristo en esa cruz, Él murió, fue enterrado y resucitó, y bueno, entonces ellos se identificaron con eso, entendieron eso y se bautizaron. O sea, primero tenemos que entender eso, ¿no? En Hechos capítulo 16, versículo 31 al 33, ¿qué dice? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. ¿Sí? O sea, él escuchó la palabra del Señor, creyó en Jesús y fue bautizado. O sea que ese es el orden, ¿no? Primero escuchamos, creemos y después somos bautizados. Algunos ministerios, me gusta que cuando tal vez lo podríamos hacer acá, después le voy a comentar al pastor, imprimen unas remeras, unas camisetas para los que bautizan y ponen las 3 cosas que pasó: muerte, entierro, resurrección, con un versículo cada vez, y se la dan, ¿no?, a esa persona, a esa remera, a esa camiseta, y después, bueno, si quieren los chicos después cuando se seca la pueden firmar o qué sé yo, y ese queda como testimonio, ¿no?, de que ese día ellos hicieron ese testimonio, digamos, delante de todos, y uno puede mirar, ¿no?, como que lo tendría que poner en un marco. Ese fue el día que yo hice ese testimonio, ¿no?, y que le dije a este mundo que morí, que estoy enterrado con Cristo y que resucité con Cristo.
Así que bueno, nos quedan unos minutitos antes de ir al break. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Mira, Jerónimo. Bueno, entonces vamos a... Sí. No, la pregunta es, muchas de las cosas que experimentamos en la nueva vida son un proceso, y no sé, pensaba lo siguiente y te lo pregunto si por ahí puede surgir alguna respuesta o una confirmación o no. El agua es la palabra, ¿sí? Siempre representa en la Biblia que la palabra es el agua, siempre la menciona como tal. Quizás pienso, no, se me venía a la mente esto, si el bautismo hecho de manera física, así, hecho explícitamente, también no es un proceso en nuestra vida como cristianos, que el mismo agua o la palabra produce nuestra misma muerte a través de ir caminándola o recibiéndola, nos va muriendo, nos va haciendo morir, pero a su vez nos va haciendo salir a la resurrección. Por eso pienso que si no es también una especie de imagen de la nueva vida cristiana, ¿no? De la nueva vida como hijo, una vida, porque uno declara con el corazón que murió, pero en realidad no es que morí de un minuto para el otro, sino que es un proceso de muerte y es un proceso de resurrección. Pero a la vez, viendo que Dios escogió el agua como para reflejar ese proceso, quizás tenga que ver también, pienso, ¿no? Se me venía esta reflexión, si tiene que ver con el caminar constantemente en una vida sumergidos en el agua, para que ese mismo agua mate al viejo Jerónimo, pero a su vez dé resurrección al nuevo Jerónimo, en Cristo. Se me venía eso, si te parece que puede ser alguna especie de pensamiento lógico, no sé si... Se me venía eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Uh-huh. Y con respecto al paralelo que hacía Jerónimo del agua con la palabra, que está bien, ¿no? Está bueno. Me estaba tratando de acordar en Santiago capítulo 1, versículo 22. A ver, vamos a ver si se aplica. No sé si el Espíritu Santo me lo trajo. Dice Santiago 1, versículo 22 y 23. Bueno, 22, 23, 24. ¿Qué dice? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. O sea, salir, bueno, acá habla del espejo, pero también se podría utilizar tu analogía, ¿no? Salir del agua. O sea que vos salís del agua, que es la palabra, salir de inmergirte en la palabra, y ahí obtenés tu identidad verdadera en la palabra, o sea, y sumergiéndote en la palabra. Y acá también, o sea, habla de oír la palabra y hacerla, ¿no? De estar sumergido, ¿no? De ser como, claro, porque uno se mira al espejo, ¿no? Y es como que es uno con el espejo, pero después uno se va y se olvida, ¿no? Pero son cosas lindas para meditar. Así que, ¿qué les parece? Tomamos un break ahora y después volvemos para la segunda parte.